El poder siempre va para el último que sigue de pie. Grábate esa frase en la piel antes de seguir escuchando, porque todo lo que viene después solo tiene sentido si entiendes que no es una metáfora bonita, es una descripción exacta de cómo funciona el mundo cuando nadie está mirando. Escucha esto con atención, porque no lo vas a escuchar 2 veces de esta forma. Nadie te va a decir la verdad que estás a punto de escuchar, porque decirla en voz alta rompe el contrato social que mantiene a la mayoría obediente y satisfecha con las migajas. Te han enseñado a compartir, a ceder, a explicar tus razones, a pedir permiso para existir con fuerza. Te han enseñado que el que grita pierde, que el que calla gana. Pero nadie te explicó que también el que suplica pierde y el que se retira gana. Mientras tú explicabas tus intenciones con la esperanza de ser comprendido, otro ya estaba tomando lo que era tuyo, sin pedir ninguna explicación. La bondad sin estrategia no es virtud, es debilidad disfrazada de virtud, envuelta en un papel de regalo que todos aplauden mientras te vacían los bolsillos. El que necesita ser amado por todos ya perdió, porque ha entregado el control de su propia identidad a la opinión de personas que ni siquiera recordarán su nombre dentro de un año. El que teme el silencio de los demás ya está encadenado, aunque camine libre, aunque sonría en las fotografías, aunque nadie a su alrededor pueda ver los barrotes. Nadie te lo dijo así de claro. La mayoría de las personas confunden ser buenas con ser útiles para que otros ganen, y llaman a eso humildad, cuando en realidad es la ausencia total de un plan propio. Antes de seguir, quiero pedirte algo, no como súplica, sino como pacto entre quien habla y quien escucha con los ojos abiertos. Si estas palabras te incomodan de la forma correcta, si sientes ese pequeño escalofrío de reconocimiento que aparece cuando algo describe una herida que creías secreta, suscríbete, deja tu huella en los comentarios y activa la campana, porque lo que viene después es todavía más peligroso. Y prefiero que camines conmigo el resto del recorrido antes de que el algoritmo decida que ya tuviste suficiente verdad por hoy. Hubo un hombre que escribió lo que otros solo pensaban en la oscuridad de su propia vergüenza, encerrados en habitaciones donde nadie los escuchaba calcular. Lo llamaron cruel, lo llamaron cínico, lo llamaron el diablo con pluma, y su nombre se convirtió en sinónimo de traición en cada idioma de Europa. Pero nunca lo llamaron ingenuo, y nunca lo llamaron débil, porque incluso sus enemigos sabían que había mirado algo que ellos preferían no mirar. Mientras los filósofos de su tiempo hablaban del hombre que debería existir, de la virtud perfecta, del príncipe ideal que gobernaría con amor puro y justicia incorruptible, él miró al hombre que realmente camina entre nosotros, el que sonríe mientras calcula, el que abraza mientras mide distancias, el que promete lealtad mientras ya está negociando en secreto su próxima traición. Nicolás Maquiavelo no inventó la crueldad del poder, simplemente se negó a mentir sobre ella, y ese acto de honestidad brutal le costó la reputación durante siglos. No te enseña a ser malo. Te enseña a dejar de ser ciego frente a lo que ya está ocurriendo a tu alrededor mientras tú sigues creyendo en cuentos de niños. Hay un enemigo que no lleva armas ni levanta la voz. Un enemigo que jamás se presenta como tal, porque ha aprendido a disfrazarse de virtud, de sensatez, de sentido común. Vive dentro de ti, y también dentro de la masa que te rodea, respirando el mismo aire, alimentándose del mismo miedo colectivo. Ese enemigo tiene varios nombres. Se llama la necesidad de aprobación, esa sed constante de ser aceptado que te hace pequeño en cada negociación, que te hace decir sí cuando el cuerpo entero grita que no,
que te hace sonreír frente a quien te ha herido, solo para mantener una imagen de persona razonable. Se llama la positividad ingenua, esa fe ciega en que la buena intención basta para sobrevivir en un mundo que devora intenciones como combustible barato, esa creencia infantil de que si eres suficientemente amable, el universo te recompensará, sin que tengas que entender ninguna de sus reglas reales. Se llama el ego frágil, esa armadura hecha de cristal que se rompe ante la primera crítica y luego exige venganza en lugar de estrategia, que confunde la ofensa con la información y reacciona antes de pensar, revelando en segundos toda la arquitectura interna de sus inseguridades. Se llama la falsa honestidad, esa costumbre moderna de decirlo todo, de mostrarlo todo, de entregar cada carta antes de que empiece el juego, disfrazada de autenticidad cuando en realidad es simple incapacidad de sostener un misterio. La masa vive ahí, atrapada en ese ciclo, aplaudiendo a quien más se expone, castigando con indiferencia a quien calla con inteligencia, confundiendo el ruido con la valentía y el silencio con la cobardía, cuando la verdad es exactamente la opuesta la mayoría de las veces. Tú no perteneces a esa masa, o al menos, ya no deberías. Y si una parte de ti reconoce algo de sí misma en esta descripción, esa incomodidad es la primera grieta por donde puede entrar el cambio. Ahora escucha la mecánica, porque sin ella todo lo demás es ruido decorativo, frases bonitas sin sustancia detrás. El ego humano no busca la verdad, busca la confirmación, y esa diferencia lo explica casi todo sobre cómo se mueve el poder entre las personas. Cuando alguien te complace, tu ego se relaja, baja la guardia, deja de analizar. Y en ese instante exacto de relajación es cuando el verdadero control cambia de manos sin que nadie note el movimiento. Cuando alguien te contradice, tu ego se activa, se pone en alerta, empieza a construir defensas y, paradójicamente, ahí es donde nace el respeto involuntario. Porque lo que no se puede controlar con facilidad se empieza a admirar en secreto, incluso mientras se lo odia en público. Existe un fenómeno estudiado y comprobado llamado reactancia psicológica. Cuanto más presionas a alguien para que haga algo, más resistencia interna genera esa persona, incluso si en el fondo quería hacerlo desde el principio, porque el ser humano defiende su libertad de elección con más fuerza que cualquier otra cosa que posea. Por eso el que suplica pierde, y el que se retira gana, no por magia, sino por arquitectura mental comprobada una y otra vez en laboratorios y en dormitorios, en oficinas y en salas de negociación. Existe también la ley de la escasez, tan antigua como el hambre misma. Lo abundante no se valora, lo esquivo se persigue, lo que siempre está disponible se vuelve invisible ante los ojos que ya lo dan por garantizado. La autonomía es la moneda más cara del mundo emocional, y quien la regala sin cálculo, sin medida, sin resguardo, se convierte en mercancía barata que cualquiera puede tomar sin esfuerzo y desechar sin culpa. No te estoy enseñando todavía cómo usar esto con precisión quirúrgica. Solo te estoy mostrando por qué el mundo, sin que nadie lo admita en voz alta en las cenas familiares ni en los discursos de graduación, funciona exactamente así desde que existe la primera tribu humana. Ahora vienen las leyes. No son consejos de autoayuda envueltos en frases bonitas para calendarios. Son estructuras de poder que ya operan a tu alrededor, lo sepas o no, las hayas nombrado o no, las hayas sufrido en carne propia o no. Primera ley. Quien persigue, pierde valor. Quien se retira, lo multiplica sin decir una sola palabra. El principio psicológico es simple pero devastador en su aplicación real. El deseo humano crece frente a lo que se aleja,
y muere frente a lo que se entrega sin resistencia alguna. El reencuadre maquiavélico dice que la persecución es una confesión de necesidad, y la necesidad siempre es la primera grieta en cualquier posición de poder, la primera señal que el otro lado detecta antes que ninguna otra. Imagina a alguien enviando el tercer mensaje sin respuesta a las 2 de la madrugada, alguien mendigando una reunión con un jefe que ya decidió ignorarlo en su calendario mental, alguien insistiendo en una negociación donde ya mostró desesperación por cerrar el trato antes de que la otra parte terminara de hablar. En todos esos casos, el que insiste ya perdió la partida antes siquiera de empezar la verdadera jugada. La inversión de poder ocurre cuando dejas de perseguir y permites que el vacío que dejas hable por ti con más elocuencia que cualquier discurso preparado. El silencio, después de la persecución, golpea más fuerte que cualquier palabra jamás pronunciada. La metáfora oscura es la del cazador que se convierte en presa en el instante exacto en que corre detrás de algo que huye. Correr es mostrar hambre, y el hambre visible siempre pierde ante la calma fría del que puede esperar, sentado en la sombra. Segunda ley. La información que entregas sin filtro es un arma que apuntas contra tu propio pecho. El principio psicológico es que cada confesión, cada vulnerabilidad expuesta sin cálculo previo, se convierte en munición perfectamente afilada en manos ajenas. El reencuadre maquiavélico enseña que la transparencia total no es honestidad, es entrega de territorio sin resistencia, es abrir las puertas del castillo antes de que el enemigo ni siquiera haya llegado a las murallas. Piensa en la pareja que cuenta cada inseguridad en la primera cita como si fuera un trofeo de vulnerabilidad, en el empleado que revela cada plan futuro antes de tener el poder real para ejecutarlo, en el negociador que muestra su límite de presupuesto antes de escuchar siquiera la primera oferta contraria. Cada uno de ellos ha regalado el mapa completo de su propio castillo sin que nadie se lo pidiera directamente. La inversión de poder aparece cuando aprendes a mostrar solo fragmentos cuidadosamente seleccionados, a dejar espacios en blanco que el otro llenará con su propia imaginación, casi siempre más generosa y más temerosa contigo de lo que la realidad simple jamás sería. La metáfora oscura es la del mapa incompleto entregado a propósito. El que posee solo un fragmento del territorio nunca sabrá con certeza si detrás de la niebla que tú mismo dejaste hay un jardín silencioso o un ejército esperando en formación. Tercera ley. El que necesita ser entendido a toda costa se convierte en un libro abierto sin cerradura alguna. El principio psicológico dice que el ser humano confunde ser comprendido con ser amado, y por eso explica en exceso, justifica en exceso, se defiende en exceso hasta agotar toda su credibilidad. El reencuadre maquiavélico plantea que cada explicación no solicitada es una súplica disfrazada de argumento racional, un ruego vestido con palabras elegantes. Observa al que después de un silencio incómodo llena el vacío con excusas atropelladas, al que en una discusión de pareja repite 3 veces el mismo argumento, esperando finalmente ser validado, al que en una reunión de trabajo justifica una decisión que en realidad nadie había cuestionado todavía. Ese exceso de palabras revela una necesidad de control que en realidad ya se perdió hace varios minutos. La inversión de poder nace cuando aprendes que una frase corta, seguida de un silencio sostenido sin incomodidad visible, pesa más que un párrafo entero de justificaciones desesperadas. La metáfora oscura es la puerta sin cerradura. Cada explicación extra que entregas es una llave adicional que le regalas a quien ni siquiera había pedido permiso para entrar en tu casa. Cuarta ley. La ausencia bien calculada vale más que la presencia constante y disponible.
El principio psicológico se apoya en la habituación neurológica. Lo que siempre está presente deja de generar respuesta emocional alguna. El cerebro humano se adapta rápidamente y deja de prestar atención consciente a lo constante, lo predecible, lo garantizado. El reencuadre maquiavélico dice que la disponibilidad total es la muerte silenciosa del deseo ajeno hacia ti. Un lento apagado que nadie nota, hasta que ya es demasiado tarde para revertirlo. Piensa en el amigo que siempre responde en segundos y termina siendo ignorado sin explicación aparente, en el vendedor que llama todos los días a la misma hora y termina bloqueado sin remordimiento, en la pareja que cancela sus propios planes con tal de estar siempre disponible y termina siendo dada por sentada como un mueble más de la casa. La inversión de poder ocurre cuando programas tu ausencia con la misma intención minuciosa con que otros programan su presencia. La falta calculada reactiva la atención que la costumbre ya había apagado casi por completo. La metáfora oscura es la de la luz que se enciende y se apaga en intervalos. La luz constante se vuelve invisible con el tiempo. La luz intermitente exige, de forma casi instintiva, que la mires cada vez que cambia. Quinta ley. Quien reacciona de inmediato ante una provocación, entrega el control de la escena entera a quien la provocó. El principio psicológico habla del secuestro emocional. Cuando alguien te provoca y respondes en caliente sin pensar, esa persona ha dirigido tu conducta desde afuera, como un titiritero invisible tirando de tus hilos más sensibles. El reencuadre maquiavélico afirma que la calma no es ausencia de emoción. Es la decisión deliberada de no regalar tu reacción como espectáculo gratuito para el entretenimiento ajeno. Imagina al jefe que lanza un comentario hiriente en una reunión pública esperando una explosión que justifique más tarde un despido. Al ex que provoca con un mensaje calculado, esperando una respuesta desesperada que confirme que aún importa. Al rival que insulta abiertamente, esperando que pierdas la compostura frente a testigos que luego recordarán solo tu reacción. La inversión de poder llega cuando conviertes la pausa en un arma silenciosa. Contar hasta 3 antes de responder desarma por completo a quien esperaba fuego inmediato como confirmación de su propio poder. La metáfora oscura es la del espejo frío. Quien te provoca busca ver su propio reflejo de poder en tu reacción descontrolada, y un espejo que no refleja absolutamente nada enloquece lentamente a quien se mira en él, sin encontrar respuesta. Sexta ley. La retirada estratégica no es rendición disfrazada, es reposicionamiento absoluto del poder. El principio Pedavi psicológico indica que el ser humano sobrevalora sistemáticamente aquello que percibe estar perdiendo, un mecanismo primitivo ligado a la supervivencia frente a la escasez ancestral de recursos vitales. El reencuadre maquiavélico enseña que abandonar una batalla menor puede ser la única forma inteligente de ganar la guerra completa a largo plazo. Piensa en el socio que se retira de una negociación mal planteada y regresa semanas después con una oferta ahora mejor recibida. En la persona que se aleja de una relación tóxica sin dar ninguna explicación y provoca sin buscarlo una persecución que jamás esperó recibir. En el líder que calla ante una crítica injusta en el momento y deja que el tiempo desgaste lentamente al que lo atacó sin necesidad. La inversión de poder se activa cuando entiendes que no todo espacio abandonado es territorio perdido para siempre. Algunos son trampas vacías que dejas a propósito para que el otro avance hacia ellas. La metáfora oscura es la del general, que quema su propio campamento, para que el enemigo avance confiado hacia una tierra sin recursos, victorioso en apariencia inmediata, derrotado por completo en sustancia final. Séptima ley. El silencio, bien administrado con paciencia,
Es el arma más temida por quienes viven necesitados de las palabras ajenas. El principio psicológico revela que la mente humana no tolera bien la ambigüedad prolongada. Necesita llenar los vacíos con significado propio, y ese llenado suele estar cargado de ansiedad creciente. El reencuadre maquiavélico dice que quien controla el silencio, controla por completo la narrativa que otros construyen dentro de su propia cabeza, sin ayuda de nadie. Observa a la persona que no responde un mensaje durante días y provoca en el otro una tormenta entera de especulaciones internas, al negociador que se queda callado tras escuchar una oferta y obliga a la otra parte a mejorar los términos solo para llenar la tensión insoportable, al líder que no confirma ni desmiente un rumor circulante y deja que crezca hasta convertirse en mito imposible de desmontar después. La inversión de poder aparece cuando entiendes que cada palabra que decides no decir sigue trabajando activamente para ti, en la imaginación ajena, sin costo alguno de tu parte. La metáfora oscura es la del pozo sin fondo visible. Quien mira dentro del silencio proyecta ahí sus propios monstruos internos, y tú no necesitas decir absolutamente nada para que ese miedo particular exista y crezca solo. Octava ley. El que muestra toda su fuerza de una sola vez, revela también, sin darse cuenta, todos sus límites reales. El principio psicológico dice que la impresión de poder ilimitado depende enteramente de la incertidumbre sobre su verdadero alcance, y en el momento exacto en que se revela el límite concreto, el respeto acumulado empieza a evaporarse rápidamente. El reencuadre maquiavélico enseña que la fuerza verdadera no se demuestra por completo, se sugiere apenas, y lo sugerido se imagina siempre más grande de lo que jamás podría ser lo demostrado en su totalidad. Piensa en el jefe que amenaza constantemente con castigos que nunca termina de cumplir y termina sin ninguna autoridad real sobre su equipo. En la persona que en una discusión revela cada argumento de golpe y se queda sin munición para el siguiente ataque venidero. En el competidor que muestra toda su estrategia en la primera reunión y pierde así la ventaja invaluable de la sorpresa futura. La inversión de poder ocurre cuando racionas deliberadamente tu capacidad real, mostrando siempre menos de lo que en verdad posees guardado. La metáfora oscura es la del arsenal parcialmente oculto. Un arma que se muestra completa dos veces revela sin querer cuántas balas exactas le quedan disponibles. Novena ley. La validación que buscas afuera de ti mismo es la cadena exacta que otros usan después para moverte a su antojo. El principio psicológico explica que la necesidad constante de aprobación externa activa un circuito de recompensa cerebral que puede ser manipulado con precisión por quien controla esa aprobación, convirtiéndote poco a poco en un animal entrenado sin que lo notes conscientemente. El reencuadre maquiavélico dice que quien depende del aplauso ajeno termina actuando para el aplauso mismo y no para el objetivo real que originalmente perseguía. Observa al empleado que trabaja más por miedo a decepcionar que por convicción propia genuina. A la persona que cambia de opinión constantemente según quien esté mirando en ese momento, al creador de contenido que modifica su mensaje original según cada comentario negativo, hasta perder por completo su propia voz auténtica. La inversión de poder llega cuando desconectas deliberadamente tu valor interno del juicio externo ajeno, cuando la opinión de los demás deja de funcionar como un mando a distancia sobre tus decisiones más importantes. La metáfora oscura es la del perro entrenado con una golosina ya invisible. Sigue obedeciendo, aunque la mano ya no tenga absolutamente nada que ofrecer, porque el hambre de aprobación no necesita pruebas concretas, solo necesita esperanza suficiente para seguir esperando. Décima ley. El que ataca desde la ira desbordada
revela su posición exacta. El que actúa desde el cálculo frío permanece invisible hasta el golpe final. El principio psicológico indica que la ira es información gratuita entregada directamente al enemigo. Un mapa emocional completo de tus puntos débiles trazado por ti mismo en tiempo real sin costo alguno para el otro. El reencuadre maquiavélico enseña que la venganza servida con cálculo frío ya no se parece a la venganza, se parece peligrosamente a la justicia, y nadie puede condenar en público lo que parece justo ante todos. Piensa en la persona que responde un ataque directo con gritos descontrolados y queda como el agresor visible ante los demás testigos, en el socio que actúa por despecho inmediato y termina perdiendo el trato completo que la calma paciente le habría garantizado, en el estratega que espera pacientemente el momento exacto y golpea justo cuando el otro ya bajó por completo la guardia, creyendo erróneamente que la tormenta anterior ya había pasado del todo. La inversión de poder se manifiesta cuando conviertes tu ira personal en combustible silencioso y útil en lugar de explosión pública inmediata. La metáfora oscura es la del cuchillo cuidadosamente envainado. El que lo desenvaina antes de tiempo advierte innecesariamente al enemigo de su intención. El que lo guarda con paciencia decide con total libertad cuándo empieza realmente la pelea que importa. 11ª ley. El que compite abiertamente por el mismo trofeo que todos desean, termina peleando en el lugar más saturado y menos rentable del tablero entero. El principio psicológico dice que el ser humano confunde visibilidad con relevancia y se lanza hacia donde ya hay multitud pensando que ahí está el verdadero valor disponible. El reencuadre maquiavélico enseña que el poder real casi nunca se encuentra en el centro ruidoso de la disputa pública, sino en los márgenes silenciosos que nadie más está dispuesto a ocupar con paciencia. Piensa en el profesional que compite ferozmente por el mismo puesto que otros 20 candidatos desean con desesperación visible, en el pretendiente que persigue a la misma persona popular que ya tiene 10 pretendientes formados en fila esperando turno, en el emprendedor que entra tarde a un mercado saturado solo porque vio que otros ya estaban ahí ganando aparentemente. La inversión de poder ocurre cuando aprendes a identificar el espacio vacío que nadie más quiere disputar y lo ocupas con calma total, mientras los demás se desgastan luchando entre sí por las mismas migajas visibles. La metáfora oscura es la del terreno fértil abandonado, mientras todos pelean por la tierra ya agotada del centro. El que camina hacia el margen silencioso encuentra suelo virgen esperando ser sembrado sin competencia alguna. 12ª ley. El respeto que se exige en voz alta nunca es el mismo respeto que se impone con presencia silenciosa. El principio psicológico dice que el ser humano detecta instintivamente la diferencia entre autoridad demostrada y autoridad reclamada, y desconfía profundamente de quien tiene que anunciar su propio poder en voz alta para que alguien lo note. El reencuadre maquiavélico enseña que el verdadero respeto no se pide jamás. Se construye en silencio a través de patrones consistentes de conducta que el otro observa durante semanas o meses sin que tú lo señales directamente. Piensa en el jefe que repite constantemente frases como «aquí mando yo» y pierde autoridad real con cada repetición innecesaria, en la persona que enumera sus propios logros en cada conversación buscando validación externa inmediata, en el líder que amenaza con retirar su respeto si no lo tratan de cierta forma predeterminada. La inversión de poder llega cuando dejas que tus acciones consistentes hablen sin necesidad de narrarlas en voz alta ante ningún testigo. La metáfora oscura es la de la fortaleza silenciosa en la colina. Nadie necesita anunciar que esa fortaleza es peligrosa,
Su sola presencia inmóvil en el horizonte ya comunica todo lo que hace falta comunicar sin una sola palabra. Estas 12 leyes que acabas de escuchar no son juguetes decorativos para impresionar en una cena. Son fuego real. Y el fuego, en manos equivocadas, no calienta, incendia por completo al que lo sostiene sin la disciplina necesaria. Si usas estas leyes desde el miedo, desde la venganza pequeña y personal, desde la necesidad desesperada de demostrar algo a quienes ya ni siquiera importan en tu vida real, estas mismas leyes se volverán contra ti como un arma de doble filo que corta ambas manos al mismo tiempo sin distinción. El que manipula desde la inseguridad profunda se convierte en esclavo de su propia estrategia, calculando cada gesto no por poder genuino, sino por terror puro a perder lo poco que cree tener todavía en sus manos temblorosas. Ese no es dominio real, es una prisión más sofisticada que la sumisión abierta y evidente, porque al menos el sumiso reconocido sabe con claridad que está atrapado en su condición. El manipulador ansioso cree erróneamente que es libre mientras construye barrotes invisibles alrededor de cada relación que toca con sus manos calculadoras. La ironía final es brutal. Quien aplica estas leyes por miedo termina más controlado que antes, porque ahora depende no solo de la aprobación ajena, sino también del éxito constante de cada estrategia aplicada, una dependencia doble que ninguna persona equilibrada podría sostener por mucho tiempo sin quebrarse. Y aquí está el giro que pocos están preparados para escuchar sin resistirse internamente. El verdadero poder no está en manipular al otro con precisión quirúrgica. Está en no necesitar el resultado final de ninguna manera. Suena contradictorio después de todo lo que acabas de escuchar durante los últimos minutos, pero escúchalo de nuevo con calma, porque ahí está la clave exacta que separa al aprendiz del maestro verdadero. Cada ley anterior funciona porque proyecta desapego genuino hacia el resultado, pero si ese desapego es fingido, si por dentro sigues temblando de ansiedad por el resultado esperado, el otro lo huele de inmediato, lo siente en microgestos que ni siquiera puedes controlar de forma consciente por más que lo intentes. La única forma real de que el silencio funcione de verdad es que ese silencio no esconda ansiedad oculta detrás de la calma fingida. La única forma real de que la retirada sea verdaderamente poderosa es que no sea una táctica calculada esperando recompensa garantizada, sino una decisión genuina que se sostendría exactamente igual aunque nadie jamás regresara a buscarte. El desapego auténtico es la forma suprema de dominio sobre cualquier situación, porque nadie puede quitarte algo que ya dejaste de necesitar con el alma entera. En el instante exacto en que sueltas por completo el resultado, dejas automáticamente de ser manipulable a través de ese mismo resultado, y solo entonces las leyes que aprendiste dejan de ser trucos mecánicos y se convierten silenciosamente en tu naturaleza más profunda. Existe una diferencia brutal entre el actor y el maestro, y quiero que la sientas completa en el cuerpo mientras la escuchas con atención. El actor memoriza las leyes cuidadosamente, las aplica como quien recita un guión aprendido de memoria, calcula la pausa perfecta, ensaya el silencio perfecto frente al espejo antes de salir, pero por dentro sigue mendigando aprobación en secreto, sigue temiendo profundamente el resultado, sigue necesitando que la estrategia funcione para sentirse mínimamente valioso como persona. El actor es descubierto tarde o temprano sin excepción, porque la actuación constante se cansa con el tiempo, y cuando finalmente se cansa, se cae la máscara de golpe y aparece el mismo miedo de siempre, ahora más expuesto por el contraste evidente con la imagen anterior.
El maestro no actúa el poder como un papel teatral, lo encarna por completo en cada célula, porque para el maestro, estas leyes ya no son un manual externo consultado en momentos de crisis, son una extensión natural de quien ya decidió hace tiempo no depender de nadie para sostenerse en pie. El maestro puede fallar en una negociación específica, puede perder una batalla puntual, puede ser abandonado por alguien importante y sigue de pie exactamente igual, porque su valor personal nunca dependió de ganar esa partida en particular. Ahí está el secreto final que pocos alcanzan a comprender del todo. El poder no es una técnica externa que se aplica cuando conviene. Es una identidad completa que se habita todos los días, sin excepción. Puedes copiar cada palabra exacta de este guión, cada pausa calculada, cada retirada estratégica, y seguir siendo débil por dentro de todas formas, porque el poder que se finge, tarde o temprano se derrumba por completo frente a quien lo posee de verdad, sin necesidad de fingir nada. Imagina un tablero de ajedrez completo iluminado apenas por una vela en la oscuridad de una habitación vacía. La mayoría de los jugadores mueve sus piezas pensando únicamente en la próxima jugada inmediata, atrapados en el pánico constante de no perder algo que temen perder desde el fondo del estómago. El verdadero jugador mueve sus piezas sabiendo con calma total que puede perder la partida entera y seguir siendo exactamente quien es al otro lado del tablero cuando termine todo. Esa calma particular no nace de la indiferencia fría hacia el juego. Nace de haber construido pacientemente un valor interno que ninguna jugada externa puede tocar jamás, sin importar cuántas piezas caigan en el camino. El león no negocia con la manada que lo observa desde lejos, no explica sus razones a las hienas que rondan nerviosas su territorio marcado, no necesita el aplauso ruidoso de la sabana entera para saber con certeza que sigue siendo el león indiscutible. Camina despacio precisamente porque nadie que camina despacio está huyendo de algo real, y nadie que huye desesperado gobierna absolutamente nada a su alrededor. Ahora te toca a ti responder algo que no voy a resolver por ti esta noche, porque resolverlo directamente sería quitarte la única parte del proceso completo que realmente importa para tu transformación. ¿Cuántas veces en tu vida has confundido necesitar desesperadamente a alguien con amar genuinamente a alguien sin condiciones ocultas? ¿Cuántas veces has confundido explicar minuciosamente tu propio valor con realmente poseerlo en silencio sin necesidad de demostrarlo? ¿Cuántas veces te has quedado de pie después de que todos los demás se rindieron a tu alrededor, no por estrategia consciente y calculada, sino simplemente porque, en el fondo, ya no sabías hacer otra cosa que resistir sin pensar? El poder siempre va para el último que sigue de pie. Eso ya lo sabes ahora con certeza absoluta. La pregunta incómoda que deberías hacerte esta misma noche, mientras el resto del mundo duerme tranquilo con sus certezas cómodas y sus explicaciones prestadas, no es si tienes la fuerza bruta necesaria para quedarte de pie ante los demás. La pregunta real, la que de verdad importa, es si serías capaz de quedarte de pie exactamente igual, sabiendo con total certeza que absolutamente nadie te está mirando en ese momento. Si esta verdad te atravesó de alguna forma esta noche, no la dejes ir sin dejar tu marca visible en este lugar. Escribe en los comentarios cuál de estas 12 leyes ya viste operando silenciosamente en tu propia vida, aunque nunca antes la hubieras nombrado con claridad hasta este preciso momento. Dale like sin dudarlo si sientes que esta verdad merece llegar a más personas que todavía viven dormidas cómodamente en la ingenuidad heredada. Y suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue después de esto no es para cualquiera que solo busca entretenimiento pasajero. Es únicamente para quienes ya decidieron en silencio
dejar de mendigar aprobación ajena y empezar a construir, sin ruido y sin prisa, su propio trono personal.